Entonces, ¿por qué los medios, por ejemplo, por qué existe todo este lobby anti-energía nuclear, considerando que es más limpia, es más eficiente, tanto en generación como en uso del suelo? Eh, y lo otra cosa también que me ha tocado escuchar un par de veces cuando he hablado de este tema con algunas personas es que se preocupan porque estas grandes chimeneas que lanzan polución al aire, yo les explico que estas grandes chimeneas que botan vapor de agua, que tampoco es contaminación. Entonces, son las más limpias con el medio ambiente, son las que ocupan menos combustible, las que ocupan menos espacio y las que son más baratas para producir la energía que todos nosotros necesitamos. Entonces, la pregunta que te podría hacer es, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día no hay más? Mira, es bien interesante tu pregunta, porque mientras en Estados Unidos Greenpeace abogaba porque no se produjera más energía nuclear, en la, comillas, Unión Soviética, los soviéticos continuaban construyendo reactores nucleares porque allá no funcionaba ni operaba Greenpeace. Recuerdo haber visto en un folleto de Greenpeace una viñeta que decía no a los misiles crucero de Estados Unidos. Ahora, si tú me puedes explicar qué relación hay entre la protección del medio ambiente, Greenpeace, y los misiles cruceros, yo creo que la relación es cero, a no ser que uno asuma que aquí hay intereses políticos y la utilización de organismos como Greenpeace y similares para intentar que Occidente no tuviera acceso a fuentes de energía baratas como ocurría en la Unión Soviética. Aquí hay todo un juego geopolítico involucrado. Entonces, parte todo esto diciendo que los reactores nucleares, que es lo que tú manifestaste, ya eran una bomba nuclear en potencia, lo cual, primero que nada, es falso. Segundo, de que los reactores nucleares son inseguros. En los últimos 70 años aproximadamente, desde que se ha utilizado energía nuclear, ha habido 3 accidentes nucleares significativos, en 2 de los cuales nadie falleció como resultado del material radioactivo liberado al ambiente. Y en el tercero de los cuales fue un evento causado por intervención irresponsable de un reactor nuclear de potencia en servicio. Entonces, aquí el caso de Suiza es patente, el caso de Francia es patente. Aquí hay decisiones de utilizar la energía nuclear para generar electricidad, sin aspaviento, sin noticias rimbombantes, sin pancartas que dicen, no, este reactor nuclear va a traer muerte y lo que sale por ahí nos mienten, no es vapor de agua, sino que es material radioactivo que lo mezclan y lo liberan al medio ambiente. Y si tú vas con un contador Geiger, te van a decir, no, ese contador está adulterado. Hay toda una opinión pública que ha sido convencida de que la energía nuclear es lo más cercano que hay a demoníaca, ¿ya? Que la gente no cree, no cree. Son realmente lo mismo que pasa en este momento con las vacunas, ¿ya? Si uno lee la cantidad de estupideces que han dicho respecto a las vacunas, lo único que falta que digan es que a uno le van a crecer cachos y cola si te vacunas contra el coronavirus, ¿ya? Un importante gigantosférico grado de ignorancia de parte de aquellas personas que emiten opiniones absolutamente sin conocer qué es lo que están diciendo respecto a la energía nuclear. Y finalmente lo que terminan es desacreditando al orador y no al concepto. Recuerdo haber dado una charla en una universidad y un tipo comenzó a presentar sus inquietudes y su oposición a la energía nuclear y termina diciendo, no, lo que pasa es que todos los que apoyan la energía nuclear son unos irresponsables. Entonces, cuando se acaban los argumentos técnicos, y ahí se demuestra que con argumentos técnicos las respuestas son verídicas respecto a los beneficios que otorga la energía nuclear, entonces se llega al ataque personal. Y ahí se acaba el diálogo, finalmente.
ahí ya no hay diálogo, porque yo te digo, los mecanismos de seguridad que hay en este momento para intentar evitar de que vaya a producirse un accidente en una central nuclear, se están llegando a extremos que son en algunos países incluso absurdos. Después de Fukushima, Alemania decidió cerrar abruptamente, creo que 4 reactores nucleares que estaban un poquito ya medio antiguos, tenían del orden de 20 y tantos años. Italia cerró todos sus reactores. Resulta que hoy en día la cantidad de energía que producen con gas natural, ¿ya?, es muy alta, que no habría sido necesario si hubieran tenido esos reactores nucleares. Entonces, se toman decisiones que son apresuradas, que son alarmistas, ¿ya?, efectistas, tratar de llegar a la población, decir, no, si nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Aquí la cosa es la siguiente. La energía nuclear, en la cantidad de años que hay, la cantidad de reactores que han operado satisfactoriamente durante todos estos años, si se cuenta la cantidad de reactores que se han apagado en forma programada después de 30 años, ¿ya?, uno va a decir, no, pues esta cuestión no le pasó nada. Como son sistemas ingenieriles, sí hay eventos. Sí, no es posible que un sistema creado por los seres humanos sea perfecto, ¿ya? Sí va a haber algunas circunstancias, pero existe tal cantidad de medidas preventivas que evitan la existencia de accidentes brutales, ¿ya?, de que los efectos esperables son más beneficiosos que perjudiciales. Y ahí me gustaría comentarte el último gran elemento, el último gran factor que uno escucha cuando uno habla de estos temas, que es Chile es un país sísmico. ¿Qué pasa en ese caso? En el último terremoto significativo que tuvimos, que fue el año 2010, en Concepción se cayó un edificio, aquí en Viña del Mar se desmoronó otro edificio, y en alguna otra parte entre Santiago, las ciudades intermedias y Constitución, donde fue el epicentro, y de ahí hacia el sur, hubo algunas edificaciones que sufrieron daño. Pero la electricidad no se cortó. En este país, las centrales de generación eléctrica siguieron funcionando. Hubo lugares donde se interrumpió el tráfico de vehículos porque se cayó ¿cómo se llama?, un paso sobre nivel. Como resultado del terremoto acá en Chile, lamentablemente, nuevamente, pero desde el punto de vista de efectos, fallecieron aproximadamente 250 personas. 250 personas, con toda la intensidad de ese fenómeno. ¿A qué voy con esto? Desde un punto de vista de obras civiles, ingeniería, el país resistió. Yo estoy en este momento en el piso 15 del mismo edificio que en el año 2010 se vio expuesto a un sismo grado 7 o más, acá en Viña del Mar, ¿ya? Y con la excepción de 1 o 2 edificios, uno que hubo que derrumbarlo en Viña del Mar y otro edificio que hubo que mejorarlo bastante, yo no sé de aquí en Viña del Mar que haya ocurrido muchos más casos severos de destrucción de edificaciones. Más aún, en Concepción, ese único edificio que se fue de espalda, ¿ya?, la cantidad de personas que había en su interior y que fallecieron fueron muy pocas. Entonces, con adecuada ingeniería sísmica, con adecuada protección a lo que es el medio ambiente, teniendo confianza que si se va a construir un reactor, va a ser un reactor que va a ser tan resistente a los sismos como son los reactores en Japón o en California, ¿ya?, vamos a tener reactores que son capaces de soportar terremotos, o en Corea, ¿ya? Entonces, siempre van a encontrarle una u otra puya al reactor. Acá en Chile se llevan a cabo estudios cada aproximadamente 10 años de reactores nucleares desde el año 1964. Y todo estudio dice hay que seguir estudiando. Y lo vamos a estudiar en aproximadamente unos 10 años más. De hecho, cuando vino el terremoto en Japón, acá el ministro Tokman
había lanzado un programa bastante serio de llevar a cabo aproximadamente 10 estudios distintos acerca de los reactores nucleares. Y yo estoy seguro que en aproximadamente unos 10 años más o menos van a haber más estudios que van a, sobre la energía nuclear, que van a seguir diciendo, no, hay que seguir estudiándolo. ¿Por qué? Porque aquí nadie tiene o los pantalones o la falda amarrados con alambre de púa para firmar ese decreto que autoriza la construcción del reactor nuclear. Aquí nunca va a haber un reactor nuclear porque nadie va a tener la voluntad de firmar. Y la energía nuclear es una decisión política, no es una decisión ni técnica, ni económica, ni estratégica. Tanto así que en Turquía el gobierno decidió construir el primer reactor, Turquía país sísmico, y después le andaban diciendo a la gente, convenciéndolo de que el reactor nuclear era conveniente para el país. Argentina construyó su primer reactor nuclear, al cual hoy en día se llama Juan Domingo Perón, porque alguien tomó un lápiz y firmó. Aquí nadie va a ser capaz de firmar. Y es loco que la situación sea esa, considerando que en general eso es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Tenemos un problema como sociedad, desarrollamos una solución y después se aplica, se lleva a la realidad y en la medida que funciona se va expandiendo. Eso pasó desde los autos, las carreteras, los celulares, ¿verdad? La misma electricidad, ¿verdad? Tiene que haber habido un momento en el que alguien diga, probemos, y si funciona, sigamos, ¿verdad? Hace un tiempito atrás me tocó ir a La Serena desde Santiago y en el viaje uno pasa por los parques eólicos, ¿verdad? Los parques solares, que son súper bonitos y a mí me encantan. Sin embargo, no puedo evitar pensar en la cantidad de espacio que ocupan. En el caso de los eólicos, por último, uno puede combinar de cierta manera el uso del suelo, pero los paneles solares son prácticamente planchones completos de tierra que tienes que dedicar a eso. Entonces ahí un poquito la pregunta que te hago es, ¿de qué se podría hacer distinto, por ejemplo, para poder acercar la posibilidad, pensando que estamos hablando de medios que alimentan ideas como la antena 4G te da cáncer? O sea, con ese nivel de medios, ¿cómo podríamos, de cierta manera, acercar la idea de que sería beneficioso para el país? Porque además una central eléctrica nuclear, por ejemplo, implicaría cerrar, por reemplazo, cerrar, por ejemplo, unas plantas de carbón o de petróleo o de gas. Y eso sí o sí también es un beneficio para el ecosistema. Insisto, aquí es un tema de voluntad política. Tanto así de que, según la reglamentación y legislación nuclear nacional, quien firme la autorización para la construcción del primer reactor o los reactores que sean, ¿ya?, para comenzar a producir energía eléctrica a partir de centrales nucleares, es él o la presidente de la República. Entonces, hay que tener la convicción de que esto efectivamente es positivo para el país. En Argentina se dice que de las pocas cosas que han funcionado es la energía nuclear y las fábricas de autos. La energía nuclear, insisto, es tan política que el primer reactor nuclear que construyeron para generar electricidad, que antiguamente se llamaba Atucha 1, hoy se llama Juan Domingo Perón, y el que era Atucha 2, hoy se llama presidente Néstor Kirchner. Entonces, si me dicen que eso no es político, entonces ¿qué? ¿Ya? Aquí, efectivamente, lo que ocurre es de que nos acostumbramos a generar electricidad de una cierta manera. Carbón, gas natural. Ahora, el gas natural no va a durar para siempre. El gas natural se estima que tiene como edad tecnológica de ser utilizado aproximadamente 80 años más. El petróleo, a los niveles de uso actuales y la disponibilidad que se sabe del petróleo, son del orden de 60 años más. Tanto así que Emiratos Árabes, uno de los principales productores de petróleo del mundo, construyó 4 reactores nucleares con los coreanos. Corea del Sur construyó 4 reactores nucleares en Emiratos Árabes. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aceptar de que se sigan construyendo centrales solares
sin almacenamiento. Porque el problema es de que estamos construyendo líneas de transporte de energía eléctrica que funcionan 8 horas al día. Y las otras 16 horas están apagadas porque no hay energía. Las centrales eólicas generan cuando quieren. Hay viento, no hay viento, hay poquito viento, hay mucho viento, se apagan, ¿ya? Y ¿quién genera entre medio, entre que están apagadas las centrales solares y que las eólicas no generan? ¿Quién genera? Las centrales a carbón y las centrales a gas. Entonces, ¿de qué manera la energía nuclear afectaría positivamente lo que ocurre en nuestro país? Tendríamos energía base que hoy en día la están eliminando. Están cerrando centrales a carbón. ¿Por qué? Porque dicen, no, como esas centrales siempre van a seguir existiendo. De hecho, la central de Ventanas 1 del año 64 tenía 60 años cuando la apagaron, ¿ya? Entonces, no quieren aceptar la posibilidad de que la energía nuclear efectivamente sea positiva para el país. Se han hecho todo tipo de estudios, insisto, desde el año 64. Cada 10 años se hacen estudios recomendando la energía nuclear, ¿ya? Pero consideran que la generación solar, con todos los inconvenientes que tiene, porque yo quisiera ver a un ecologista profundo que vea el desierto de Tarapacá totalmente cubierto de placas solares, totalmente cubierto, que genere una cantidad pero impresionante de electricidad. ¿No es un impacto ambiental significativo? En un video hecho por documentalistas que se llama El planeta de los humanos, muestra que ¿qué ocurre con las centrales solares hoy en día? 25 años más, ¿quién va a reemplazar esas placas solares? Ahí van a estar. La central se va a apagar porque ya no genera, y ahí van a quedar las placas, ¿ya? Y nadie se va a preocupar de recuperar esas placas y dejar la tierra como estaba antes de que las instalaran. Entonces, el tema es político, cultural, de conocimientos,